La noche en que leí las etiquetas de los frascos de medicina de mi esposo fue la noche en que comprendí que me había casado con una casa llena de secretos. Las pastillas no eran para curar, eran para hacer daño. Mi esposo multimillonario, el hombre al que los médicos le habían dado solo 4 meses de vida, no estaba muriendo por una enfermedad rara. Alguien lo estaba envenenando lentamente, y lo peor era esto. Yo ya tenía una sospecha sobre quién era, pero si estaba en lo cierto, la persona que intentaba matarlo era alguien que me sonreía todos los días. Estaba de pie en el baño oscuro sosteniendo el pequeño frasco naranja con las manos temblorosas. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Mi esposo, William Carter, dormía en su gran cama al final del pasillo. Últimamente su respiración era débil, lenta, pesada, como si cada aliento le costara algo. Los médicos decían que su cuerpo se estaba apagando, pero la etiqueta en mi mano decía otra cosa. Ese medicamento no era para su enfermedad. De hecho, si una persona sana tomaba demasiado, sus órganos empezarían a fallar lentamente. Miré el segundo frasco, lo mismo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que las paredes podían oírlo. Susurré para mí misma. Alguien está haciendo esto a propósito, y de repente me sentí muy pequeña dentro de aquella enorme mansión. Déjame llevarte al principio. Mi nombre es Grace Mitchell. Tengo 65 años. Tengo el cabello plateado, ojos cansados y un corazón que ha sido roto y reconstruido más veces de las que puedo contar. Tengo un hermano, se llama Daniel. Daniel tiene 58 años. Siempre ha sido mi hermanito, aunque sea más alto que yo y terco como una mula. Crecimos en una pequeña casa en Ohio. Compartíamos un solo dormitorio. Cuando llovía, el agua se filtraba por el techo y poníamos ollas en el suelo para recogerla, pero éramos felices hasta que Daniel enfermó. Empezó con un simple cansancio, luego llegaron las visitas al hospital y después llegó la palabra que nadie quiere escuchar: cáncer. Los médicos dijeron que Daniel necesitaba un tratamiento especial, un tratamiento que costaba más dinero del que había visto en toda mi vida. Tenía algunos ahorros, no eran suficientes. Vendí mi pequeña casa, todavía no era suficiente. Trabajé horas extra en la panadería, todavía no era suficiente. Una noche Daniel tomó mi mano desde la cama del hospital y dijo: Grace, deja de intentar arreglarlo todo, no tengo miedo. Pero yo sí tenía miedo. No podía perderlo, era la única familia que me quedaba. Fue entonces cuando conocí a William Carter. Estaba entregando pasteles en un evento benéfico en el centro. Tenía las manos cubiertas de harina y llevaba un vestido azul sencillo. No tenía idea de que el hombre alto con traje negro que me observaba desde el otro lado del salón era uno de los hombres más ricos del estado. William Carter tenía 68 años. Era dueño de hoteles, hospitales e incluso de parte del horizonte de la ciudad, pero aquella noche se veía cansado, muy cansado. Empezó a toser durante el evento, una tos fuerte. Corrí hacia él con agua. ¿Se encuentra bien, señor?, pregunté. Me sonrió con suavidad. He estado mejor. Más tarde esa noche supe que le habían diagnosticado una enfermedad rara. Los médicos le habían dado 4 meses de vida. 4 meses. Empezamos a hablar después de esa noche. Le gustaba que yo le hablara como a una persona normal y a mí me gustaba que escuchara cuando hablaba de Daniel. 2 semanas después William me hizo una propuesta que me dejó en shock. Cásate conmigo, Grace. Pensé que estaba bromeando, pero no lo estaba. Me dijo que no quería morir solo. Tenía un hijo llamado Michael y una hija llamada Victoria, pero decía que siempre estaban ocupados, siempre discutiendo por dinero, siempre preguntando por la herencia. Dijo que se sentía solo en su propia casa. Le conté la verdad sobre Daniel, sobre el tratamiento y sobre el dinero. William me miró durante mucho tiempo y dijo: si te casas conmigo, el tratamiento de tu hermano estará completamente pagado. Sentí como si el mundo dejara de girar. ¿Era amor? No. ¿Era supervivencia? Sí. Recé esa noche, lloré y le pregunté a Dios si estaba haciendo algo mal, pero al final dije que sí. Tuvimos una boda tranquila en la capilla del hospital, sin gran fiesta, sin música, solo unos pocos testigos y una promesa suave.
William cumplió su palabra. El tratamiento de Daniel fue pagado, pero desde el momento en que entré en la mansión Carter como la señora Carter, pude sentir que algo no estaba bien. Michael Carter tenía 50 años, alto, mirada afilada, siempre vestido con trajes caros. Apenas me miró durante la cena. Victoria Carter tenía 45 años, cabello perfecto, sonrisa perfecta, pero ojos fríos. Me abrazó la primera noche y susurró en mi oído: «Disfruta tu tiempo aquí». Algo en la forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. Los médicos venían con frecuencia para revisar a William. Ajustaban su medicación cada semana y su salud empeoraba, demasiado rápido. Le pregunté a una de las enfermeras si eso era normal. Se mostró incómoda. «Su caso es complicado», dijo rápidamente, pero algo en su voz sonaba inseguro. Por la noche William tomaba mi mano y decía: «Siento que tengas que ver esto». Yo sonreía y respondía: «Estoy aquí porque quiero estarlo», y esa parte era verdad, porque en algún punto entre visitas al hospital y conversaciones tranquilas empecé a preocuparme profundamente por él, no por su dinero ni por su nombre, sino por él. Pasaron 3 meses. William se volvió más débil, apenas podía caminar sin ayuda. Una tarde Michael entró en el dormitorio y dijo: «Padre, necesitamos actualizar el testamento». William frunció el ceño. «Sigo vivo, hijo». Michael soltó una risa forzada. «Claro, solo siendo práctico». Noté a Victoria junto a la puerta observándome con atención. Fue la primera vez que sentí miedo, miedo real. Unos días después entré en la cocina y escuché susurros. Michael dijo: «No podemos esperar mucho más». Victoria respondió: «El médico dijo que está progresando perfectamente». ¿Perfectamente? ¿Quién habla así de una enfermedad? Esa noche no pude dormir. William respiraba con dificultad a mi lado. Me levanté con cuidado y fui al baño a buscar su medicina nocturna. Fue entonces cuando lo vi: 2 frascos que no se parecían a los demás. Los nombres de las etiquetas eran diferentes a los que había visto antes. Tomé mi teléfono y busqué el nombre del medicamento. Mis manos comenzaron a temblar. Ese fármaco no era para la enfermedad de William, era para algo completamente distinto y, en dosis altas, podía destruir lentamente el hígado y los riñones de una persona, exactamente lo que los médicos decían que le estaba ocurriendo a William. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Alguien se lo estaba dando, alguien dentro de esa casa. Abrí el cubo de basura bajo el fregadero. Había frascos vacíos del mismo medicamento escondidos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Escuché pasos en el pasillo, lentos, cuidadosos. Volví a colocar los frascos rápidamente y apagué la luz. La puerta del baño se abrió con un chirrido. Victoria estaba allí. Sonrió. «¿No puedes dormir, Grace?» Tragué saliva. Solo buscaba la medicina de William. Se acercó. Su perfume era fuerte y dulce. «Ten cuidado con la dosis», dijo suavemente, «demasiado puede ser peligroso». Luego se marchó. Me quedé paralizada. Ella lo sabía, sabía exactamente lo que esas pastillas podían hacer. Volví al dormitorio y observé a William dormir. Su rostro se veía pálido, delgado. Susurré: «No dejaré que te hagan daño», pero por dentro estaba aterrada, porque si Michael y Victoria estaban envenenando a su propio padre por dinero, ¿qué me harían a mí si descubrían que lo sabía? A la mañana siguiente ocurrió algo que empeoró todo. William se desplomó durante el desayuno, justo frente a todos, y cuando la ambulancia se lo llevó vi a Michael guardar algo del mostrador de la cocina en su bolsillo, algo pequeño, naranja, un frasco de pastillas. Y en ese momento supe que no era un accidente. Era un plan y yo estaba justo en medio. Si estás escuchando ahora mismo, dime qué harías en mi lugar. ¿Guardarías silencio o lucharías? Asegúrate de dar me gusta y comentar para decirme qué piensas y suscribirte para no perderte lo que ocurre después. Porque cuando seguí a Michael al hospital ese día descubrí algo que me heló la sangre y demostró que esta familia escondía un secreto mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. El pasillo del hospital olía a jabón limpio y a miedo. Estaba fuera de la habitación de William con las manos temblando mientras las enfermeras pasaban apresuradas.
Las máquinas pitaban tras la puerta cerrada. Mi esposo se había desplomado en el desayuno. Un momento sostenía su taza de café y al siguiente estaba en el suelo. Michael gritó pidiendo ayuda como un hijo preocupado. Victoria lloró en voz alta, pero vi algo que ellos no sabían que yo había visto. Cuando los paramédicos levantaron a William en la camilla, un pequeño frasco naranja se deslizó del mostrador de la cocina. Michael lo tomó rápidamente y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Pensó que nadie lo notó. Yo lo noté. Ahora estaba en ese pasillo mirando la chaqueta de Michael mientras hablaba en voz baja con el médico. El médico se veía serio, muy serio. Sus órganos están fallando más rápido de lo esperado, dijo el médico. Necesitamos ajustar su medicación otra vez. Ajustar su medicación. Las palabras pesaron en mi pecho. Michael asintió como un hijo valiente. Hagan todo lo necesario. Victoria sostenía un pañuelo contra sus ojos. Pobre papá, esta enfermedad es cruel. Cruel. Sí, pero yo empezaba a creer que la enfermedad no era lo cruel. Di un paso adelante. Doctor, ¿puedo hablar con usted en privado? Los ojos de Michael se giraron hacia mí, atentos. El médico dudó pero asintió. Caminamos unos pasos. ¿Hay algo inusual en sus resultados?, pregunté suavemente. El médico parecía incómodo. Señora Carter, su condición es compleja. Lo sé, respondí, pero es posible que algo más lo esté afectando, algo fuera de la enfermedad. El médico estudió mi rostro. ¿Por qué pregunta eso? Tragué saliva. Porque encontré en casa medicamentos que no coinciden con lo que usted recetó. La expresión del médico cambió. ¿Qué medicamento? Antes de que pudiera responder, la voz de Michael interrumpió el pasillo. Grace. Caminó hacia nosotros lentamente, calmado, controlado. ¿Todo bien aquí? El médico se enderezó. Estamos hablando del tratamiento del señor Carter. Michael apoyó suavemente su mano en mi hombro. Mi madrastra está muy emocional ahora mismo, doctor, esto ha sido difícil para ella. Sus dedos presionaron un poco demasiado fuerte. El médico asintió educadamente y se marchó. Michael se volvió hacia mí. Su sonrisa desapareció. ¿Qué estás haciendo? Aparté su mano. Estoy haciendo preguntas. ¿Sobre qué? Sobre las pastillas que tomaste del mostrador. Su rostro se congeló por medio segundo y luego rió suavemente. Estás imaginando cosas. No, dije en voz baja, no lo estoy. Victoria apareció a nuestro lado. ¿Hay algún problema? Miré a ambos. Si los acusaba sin pruebas lo negarían todo. Si guardaba silencio, William podría morir. Me obligué a calmarme. Ningún problema, dije, solo quiero que William reciba la mejor atención. Michael se inclinó hacia mí. Ten cuidado, Grace, el estrés puede hacer que la gente vea cosas que no existen. Su voz sonaba amable, pero sus ojos no lo eran, me estaban advirtiendo. Esa noche William estaba estable, pero inconsciente. Los médicos dijeron que necesitaba descanso. Michael y Victoria se fueron a casa a ducharse y cambiarse. Les dije que yo me quedaría. Me senté junto a la cama de William y tomé su mano. No estás muriendo por una enfermedad, susurré, alguien te está haciendo daño. Una lágrima cayó por mi mejilla. Por primera vez comprendí algo con claridad. Si William moría, Michael y Victoria heredarían todo inmediatamente, miles de millones. Si William vivía más tiempo y cambiaba su testamento, todo podría ser distinto. Ese era el motivo, el dinero, siempre era el dinero. Cerca de la medianoche una enfermera entró con una bandeja pequeña de medicinas. Disculpe, dije suavemente, ¿puedo ver lo que le va a dar? Me mostró las pastillas. Mi corazón dio un salto. Una de ellas era idéntica a la del frasco que encontré en casa. ¿Para qué es esa? Revisó su hoja. Está en su receta actualizada. ¿Actualizada por quién? Por su médico principal y aprobada por su hijo. Aprobada por su hijo. Sentí frío otra vez. ¿Puede llamar al médico?, pedí. La enfermera salió confundida. Mientras estaba fuera me acerqué a William.
Si puedes oírme, aprieta mi mano. Nada, solo el pitido constante de las máquinas. El médico llegó 10 minutos después. Señora Carter, ¿hay alguna preocupación? Sí, dije con claridad, esa pastilla no debería formar parte de su tratamiento. Revisó la hoja nuevamente. Se añadió hace 2 semanas. Hace 2 semanas, justo cuando la salud de William empeoró de repente. ¿Quién solicitó el cambio? El médico dudó. Dice solicitud familiar debido a complicaciones. ¿Familiar? ¿Qué miembro de la familia? Antes de responder, una voz llegó desde la puerta. Ese sería yo. Michael estaba allí. Perfecto momento. Doctor, mi padre me pidió que gestionara sus decisiones médicas cuando se debilitara. El médico asintió lentamente. Sí, es correcto. Miré fijamente a Michael. ¿Explicaste completamente los efectos secundarios al médico? Pregunté. Su mandíbula se tensó. ¿Estás cuestionando cómo cuido a mi propio padre? Estoy cuestionándolo todo, respondí con calma. El médico carraspeó. Tal vez deberíamos revisar la dosis otra vez. Michael se acercó bajando la voz. Eres nueva aquí, Grace, no entiendes cómo funcionan las cosas en esta familia. Tal vez no, respondí, pero sé reconocer cuando algo está mal. El médico decidió suspender temporalmente el medicamento sospechoso hasta realizar más pruebas. A Michael no le gustó. Podía verlo en sus ojos. Victoria llegó poco después fingiendo sorpresa. ¿Por qué interferirías en su tratamiento, Grace? Porque lo amo, respondí simplemente. Ella rió suavemente. ¿Amor? Te casaste con él por dinero. Sus palabras dolieron, pero mantuve la calma. Si me hubiera casado por dinero, guardaría silencio y esperaría a que muriera. La habitación quedó en silencio. El rostro de Michael cambió. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Comprendió algo importante. Ya no les tenía miedo. A la mañana siguiente William despertó brevemente. Abrió los ojos lentamente. Grace. Me incliné hacia él. Estoy aquí. Parecía confundido. Algo no está bien, susurró. Apreté su mano. Lo sé. Michael avanzó rápido. Padre, necesitas descansar. Los ojos de William se movieron entre nosotros. Confía en Grace, dijo débilmente, y volvió a cerrar los ojos. El rostro de Michael se oscureció. Esa frase lo cambió todo. Confía en Grace, no confíes en Michael, no confíes en Victoria, confía en mí. Esa tarde regresé sola a casa para recoger ropa. La mansión se sentía diferente, más fría. Al entrar en la cocina noté un armario ligeramente abierto. Dentro había más frascos escondidos detrás de productos de limpieza, el mismo medicamento. Tomé uno y lo guardé en mi bolso como prueba. De repente escuché pasos detrás de mí. Me giré lentamente. Victoria estaba allí con los brazos cruzados. No deberías husmear, dijo en voz baja. Sostuve su mirada. Tú no deberías envenenar a tu padre. Su sonrisa desapareció. Ten mucho cuidado con tus palabras, susurró. Di un paso hacia ella. ¿O qué? Se inclinó hacia mí. Casi inaudible. O los accidentes ocurren en casas grandes. Nos quedamos mirándonos un momento y luego pasó a mi lado. En ese instante comprendí algo más profundo. No solo eran codiciosos, estaban desesperados, y las personas desesperadas hacen cosas peligrosas. Esa noche, en el hospital, el médico me llamó a su despacho. Señora Carter, después de revisar todo debo preguntarle directamente. ¿Cree que alguien está dañando intencionalmente a su esposo? No dudé. Sí. El médico parecía preocupado. Entonces debe saber algo. Los análisis de sangre muestran rastros de una sustancia que no debería estar ahí. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué sustancia? Abrió una carpeta y la deslizó hacia mí, y cuando leí el nombre casi se me doblaron las rodillas, porque no era solo un medicamento, era una toxina de acción lenta, y solo alguien con acceso a la cocina de la casa podía haberla añadido, lo que significaba que el envenenamiento ocurría en casa, no en el hospital.
Entonces recordé algo pequeño. Cada mañana William bebía un terval especial preparado por Victoria con sus propias manos. La comprensión me golpeó como una tormenta. No se trataba solo de cambiar recetas, era algo planeado, cuidadoso, lento y mortal. Salí del despacho del médico con un pensamiento claro. Necesitaba pruebas, pruebas reales, porque si los acusaba sin ellas lo perdería todo y William perdería la vida. Pero no sabía que mientras tomaba esa decisión, Michael ya estaba tomando la suya, y su plan era mucho más peligroso de lo que imaginaba. En el momento en que salí del despacho con la palabra toxina resonando en mi mente supe que ya no era solo sospecha, era una guerra, pero tenía que ser una guerra silenciosa. Si Michael y Victoria descubrían que yo sabía sobre la toxina en la sangre de William, actuarían más rápido, ocultarían pruebas e incluso podrían intentar hacerme daño, y no podía permitirlo, porque ya no se trataba solo de William. Daniel seguía en tratamiento y su recuperación dependía del apoyo que William había prometido. Si William moría de repente, todo podría cambiar. Me quedé fuera de la habitación del hospital observando a través del cristal. William parecía frágil, tubos, cables, máquinas, un hombre poderoso reducido a un cuerpo silencioso en una cama de hospital. Susurré para mí misma, te protegeré. Esa noche Michael insistió en quedarse en el turno de la noche. Te ves cansada, Grace, dijo con suavidad, ve a casa y descansa. Su amabilidad parecía falsa. Sonreí levemente. Gracias. Pero no me fui a casa. Caminé hasta el aparcamiento del hospital y me senté en mi coche. Esperé. Alrededor de las 10:30 vi llegar a Victoria. No usó la entrada principal, rodeó el edificio por un lateral. Eso era extraño, muy extraño. Bajé del coche en silencio y la seguí a distancia. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Entró por una puerta del personal. Me quedé paralizada. ¿Por qué usaría una entrada de empleados? Me acerqué y miré por una pequeña ventana. Victoria hablaba con una enfermera. No discutían ni susurraban, estaban sonriendo. La enfermera le entregó algo pequeño, un paquete. Victoria lo guardó en su bolso. Mis manos empezaron a temblar. Tomé rápidamente una foto con mi teléfono a través del cristal. Estaba borrosa, pero lo bastante clara para ver el intercambio. Cuando Victoria se giró para marcharse, regresé apresuradamente hacia mi coche antes de que pudiera verme. Dentro de mi coche, intenté respirar despacio. Piensa, Grace, piensa con claridad. Lo más probable era que la toxina se estuviera añadiendo en casa, pero ahora acababa de ver a Victoria recibir algo en el hospital. ¿Estaría trabajando con alguien de dentro? A la mañana siguiente volví a la mansión antes que nadie. La ama de llaves, María, ya estaba en la cocina. Era una mujer amable de unos 50 años que llevaba años trabajando para William. María, le pregunté con suavidad, ¿puedo hacerte una pregunta importante? Se preocupó al instante. Claro. ¿Alguien te ha pedido últimamente que prepares algo especial para el té del señor Carter? María frunció el ceño. No. La señorita Victoria siempre insiste en preparar ella misma su té, siempre. Se me encogió el estómago. ¿Y alguien más cocina para él? María negó con la cabeza. La señorita Victoria dice que sabe exactamente lo que requiere su dieta. Exactamente lo que requiere su dieta. Le di las gracias a María y subí. En el despacho de William, revisé los cajones de su escritorio. Papeles financieros, contratos, fotos antiguas, y entonces encontré algo más, una copia de su testamento. Tenía fecha de hacía 3 meses. Todo estaba dividido por igual entre Michael y Victoria. Pasé la página. Había una nota sujeta con la letra de William. Pienso actualizarlo pronto. Mi corazón golpeó con fuerza. Había planeado cambiarlo, lo que significaba que Michael y Victoria lo sabían, lo que significaba que tenían motivos para acelerar su muerte. De pronto oí pasos en el pasillo. Cerré el cajón rápido. Michael apareció en la puerta. ¿Buscas algo?, preguntó con tono casual. Solo estoy revisando unos documentos para William, respondí. Entró despacio en la habitación. Últimamente pareces muy ocupada.
Me acerqué a él. Tú también. Me estudió el rostro con cuidado y luego dijo algo que me heló. Papá me firmó el poder notarial antes de que su estado empeorara. Eso significa que legalmente ahora tomo las decisiones, incluidas las financieras. Asentí despacio. ¿Y las médicas también? Sus ojos se clavaron en los míos. Sí. El mensaje estaba claro. Él lo controlaba todo, a menos que yo pudiera demostrar lo que estaba haciendo. Esa tarde fui a ver a Daniel al centro de tratamiento. Se le veía más fuerte que antes. La terapia estaba funcionando. Grace, estás pálida, me dijo en voz baja. Me senté a su lado. Daniel, si le pasara algo a William, ¿qué harías? Me miró confundido. Rezaría por ti. ¿Por qué? Le tomé la mano. Porque creo que alguien está intentando matarlo. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. ¿Qué? Se lo conté todo, los frascos de medicina, la toxina, el té de hierbas, la puerta del personal. Daniel escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo algo simple. Entonces no te calles. El silencio ayuda a la gente equivocada. Esas palabras se me quedaron clavadas. El silencio ayuda a la gente equivocada. Esa noche volví al hospital más temprano de lo habitual. Le dije a Michael que quería quedarme toda la noche. Se le notó molesto, pero aceptó. Victoria no apareció. Cerca de la medianoche, William volvió a despertar. Grace, me acerqué. Tengo que decirte algo, susurró. Le sostuve la mano con cuidado. ¿Qué pasa? Tragó saliva lentamente. Michael me ha estado presionando para que firme nuevos documentos. Me latía el corazón con fuerza. ¿Qué documentos? Transferencias de negocios, ajustes de propiedades. ¿Los firmaste? Negó con la cabeza, débil. Todavía no. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No firmes nada, dije con firmeza. Me miró con atención. ¿Confías en mí? Le pregunté. Siempre, susurró. Le apreté la mano. Entonces tenemos que tener cuidado. A la mañana siguiente tomé una decisión. Fui directamente a la policía, no para acusar, todavía no, sino para hacer preguntas sobre casos de toxinas. El agente con el que hablé fue paciente. Si a alguien lo están envenenando lentamente, suele haber patrones, dijo. Preparación de comida, control de medicación, aislamiento de la víctima. Aislamiento. En los últimos meses, William había estado cada vez más aislado. Las visitas se limitaban, los médicos se elegían con cuidado, todo pasaba por el filtro de Michael. Salí de la comisaría con el corazón pesado. Esto era más grande de lo que pensaba. Cuando llegué de vuelta a la mansión, algo se sentía raro, demasiado silencioso. María no estaba. Las luces de la cocina estaban tenues. Caminé despacio hacia la escalera y entonces oí voces. Michael y Victoria discutiendo. Me detuve detrás de la pared. Ella se está convirtiendo en un problema, susurró Victoria con dureza. Michael respondió. Cálmate, todavía no tiene pruebas. La voz de Victoria tembló un poco. Papá confía en ella. El tono de Michael cambió. Entonces nos aseguramos de que no pueda hablar el tiempo suficiente como para cambiar nada. Se me cortó la respiración. Estaban planeando algo pronto, muy pronto. De repente el suelo crujió bajo mi pie. Las voces se detuvieron. Silencio. Luego pasos viniendo hacia mí. No tenía dónde correr. El pasillo era largo y vacío. Michael dobló la esquina. Sus ojos se posaron directamente en mí, por primera vez, no fingió. No sonrió. No fue educado. Solo me miró y dijo, ¿cuánto tiempo llevas ahí, Grace? ¿Cuánto tiempo llevas ahí, Grace? La voz de Michael era calmada, pero sus ojos no. Eran afilados, fríos, me estaban midiendo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podría oírlo, pero obligué a mi cara a mantenerse tranquila. Acabo de llegar, dije, estaba buscando a María. Victoria apareció detrás de él. Tenía los brazos cruzados, los labios apretados. María se fue temprano, dijo rápido. Asentí despacio. Ah,
Debo de no haberla visto. Los tres nos quedamos en el pasillo como extraños fingiendo ser familia. Michael dio un paso hacia mí. Últimamente pareces estresada, Grace. Sonreí con suavidad. ¿Y tú no lo estarías si tu esposo se estuviera muriendo? Se le tensó la mandíbula. La enfermedad de papá no es algo que puedas controlar. Le sostuve la mirada. Tampoco la verdad. Durante un segundo nadie habló. Entonces el teléfono de Michael vibró. Lo miró. Tenemos una reunión en el hospital, le dijo a Victoria. Pasaron a mi lado sin decir nada más, pero cuando Victoria pasó, se inclinó un poco hacia mí y susurró: ten mucho cuidado. Me quedé inmóvil hasta que la puerta principal se cerró. Luego exhalé despacio. Sabían que había oído algo. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Esa tarde fui directa al hospital antes que ellos. Necesitaba hablar con William a solas. Cuando entré en su habitación, estaba más débil que el día anterior. La piel pálida, la respiración superficial. Grace, susurró al verme. Le tomé la mano. William, escúchame con mucha atención. Parpadeó despacio. No debes firmar nada, ni papeles, ni cambios, nada. Me miró confundido. ¿Por qué? Porque creo que alguien está intentando que mueras más rápido. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Quién? Tragué saliva. Michael y Victoria. Cerró los ojos, no por incredulidad, sino por dolor. Temía que fuera eso, susurró. Se me encogió el pecho. ¿Lo sabías? Asintió débilmente. Michael lleva años enfadado. Cree que les di demasiado control del negocio a socios externos. Lo quiere todo ahora. Y Victoria, tiene miedo de perder su estilo de vida. Me miró. Cuando me casé contigo, planeaba cambiar el testamento. Se me cortó el aire. ¿Cambiarlo cómo? Me apretó los dedos con la poca fuerza que tenía. Quería crear una fundación médica, usar la mayor parte de mi fortuna para financiar investigación contra el cáncer. El resto se dividiría de forma justa, no todo para ellos, no todo para nadie. Sentí que me subían las lágrimas. Por eso lo están acelerando. Asintió apenas. Debería haber actuado antes. No, dije con firmeza, todavía estás aquí y no voy a dejar que ganen. En ese momento se abrió la puerta. Michael entró. Papá, el abogado viene esta tarde para cerrar unos documentos. Se me hundió el corazón. William lo miró con cuidado. Hoy no voy a firmar nada. La cara de Michael se endureció. Papá, esto es importante. La voz de William era débil, pero firme. También lo es mi vida. Los ojos de Michael se deslizaron hacia mí. ¿Qué le has estado diciendo? La verdad, respondí con calma. La habitación se volvió pesada. Michael forzó una sonrisa. Lo estás confundiendo, Grace. Su estado afecta su forma de pensar. William habló de pronto más alto de lo que lo había oído en días. Mi mente está clara. El silencio que siguió fue espeso. Michael se acercó a la cama. Papá, estás cansado, deja que lo manejemos nosotros. William negó con la cabeza. No más papeles, no más cambios. La máscara de Michael se resquebrajó por un segundo, solo un segundo, suficiente para ver rabia, rabia real. Se dio la vuelta y salió sin decir nada más. Victoria lo siguió deprisa. En cuanto se fueron, sentí un miedo extraño. No se rendirían fácilmente. Esa noche ocurrió algo inesperado. El médico entró con nuevos resultados. Señora Carter, hemos confirmado que siguen apareciendo rastros de toxina en su sangre. Se me hundió el corazón, pero también hemos identificado la fuente. Contuve el aliento. La toxina coincide con un compuesto que suele encontrarse en ciertos suplementos Herbels. Suplementos Herbels. El té. El médico continuó. Si la exposición se detiene de inmediato, su cuerpo podría recuperarse lentamente. Recuperarse. Esa palabra fue como luz atravesando nubes. ¿Es posible, pregunté con cuidado, que alguien la haya estado añadiendo sin que él lo supiera? El médico se puso serio.
No solo es posible, es probable. Me temblaron las manos. Entonces tenemos que detenerlo ya. El médico asintió. Hemos restringido toda comida y bebida del exterior. A partir de ahora, solo comidas preparadas por el hospital. El alivio me recorrió, pero duró poco, porque en ese mismo instante recibí un mensaje de un número desconocido. No debiste intervenir. Me quedé mirando la pantalla. Luego apareció otro. Los accidentes pasan. Me latía el corazón. Miré alrededor del pasillo del hospital. ¿Alguien me estaba observando? Esa noche me negué a salir de la habitación de William. Cerca de la medianoche salí un momento al baño. Cuando regresé, algo iba mal. El monitor junto a la cama pitaba más rápido. Su respiración era irregular. Y junto a su cama estaba Victoria. ¿Qué estás haciendo?, exigí. Se sobresaltó un poco. Solo lo estaba revisando. Miré sus manos. Una la tenía detrás de la espalda. Enséñame la mano. Dudó. Enséñamela. Lentamente la sacó hacia adelante. En su palma había una jeringuilla pequeña. Se me heló la sangre. ¿Qué es eso? Intentó sonreír. Apoyo vitamínico. ¿A medianoche y sin una enfermera? Me acerqué. Dámela. Ella apretó el puño. Lo estás arruinando todo, Grace. Todo. Ahí estaba, la verdad escapándose. ¿Te refieres a tu herencia?, dije en voz baja. Sus ojos se llenaron de ira. No entiendes lo que es crecer con todo y que luego te digan que va a desaparecer. Así que envenenas a tu padre. Ella estalló. Iba a tirarlo todo por la borda por extraños, por caridad, por ti. Esa palabra, ti, me golpeó como una piedra. No era solo dinero, era control, orgullo, sentirse reemplazada. De pronto resonaron pasos en el pasillo. La voz de una enfermera llamó. ¿Todo está bien ahí dentro? Victoria guardó la jeringuilla en el bolsillo con rapidez. Me miró. No tienes pruebas. La enfermera entró. Señora Carter, ¿qué está pasando? Abrí la boca, pero en ese momento comprendí algo aterrador. Si acusaba a Victoria sin pruebas sólidas, lo negaría, y Michael, con su poder legal, podría apartarme de cada decisión. Podrían aislar a William por completo. Tragué saliva. Todo está bien, dije despacio. Victoria me miró en shock. La enfermera ajustó el monitor y se fue. En cuanto se cerró la puerta, Victoria se me acercó. Has cometido un error, susurró. No, dije suave, tú lo has cometido. Salió deprisa. Me quedé temblando. Había visto el arma en su mano, pero todavía no tenía lo suficiente para destruirlos legalmente. Necesitaba algo más fuerte, algo imposible de negar. A la mañana siguiente, el médico nos informó de que los niveles de toxina de William habían bajado un poco desde su ingreso. Eso significaba una cosa. El envenenamiento estaba ocurriendo en casa, no aquí, y la prueba se estaba acumulando. Pero Michael no había terminado. Más tarde, esa misma tarde, un administrador del hospital se acercó a mí. Señora Carter, debido a la autoridad legal otorgada por el señor Michael Carter, sus horas de visita han sido restringidas. Se me paró el corazón. Restringidas, con efecto inmediato. Solo podrá visitar bajo supervisión. Miré al otro lado del pasillo. Michael estaba allí, observando. Se había movido más rápido de lo que esperaba. Estaba aislando a William de mí, justo como el agente había descrito. Aislamiento, control, silencio. Caminé hacia él despacio. ¿Crees que esto me va a detener?, dije en voz baja. Se inclinó hacia mí. Debiste quedarte callada, Grace. Ahora lo verás apagarse desde lejos. Sus palabras fueron como un cuchillo, pero no lloré, no delante de él. En su lugar, sonreí con suavidad. Has cometido un error, Michael. Frunció el ceño. ¿Qué error? Di un paso atrás. Me subestimaste. Esa noche hice una llamada que lo cambiaría todo. Una llamada a alguien en quien William confiaba más que en sus propios hijos. Su abogado personal.
Y cuando ese abogado llegó al hospital a la mañana siguiente con un sobresellado y una orden judicial en la mano, el rostro de Michael se puso pálido por primera vez, porque dentro de ese sobre había algo que ni él ni Victoria esperaban, y era lo bastante poderoso como para destruir todo su plan. Cuando el abogado personal de William entró en el hospital con aquel sobresellado, el aire del pasillo cambió. Michael estaba cerca del puesto de enfermería. Victoria a su lado, fingiendo mirar el móvil, pero ambos se quedaron quietos al ver al señor Thompson. El señor Thompson había sido el abogado de William durante más de 30 años. No era ruidoso, no era dramático, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. «Buenos días», dijo con calma. Michael forzó una sonrisa. «Señor Thompson, qué sorpresa». «No es ninguna sorpresa», respondió el señor Thompson. «El señor Carter pidió que, si su estado empeoraba de repente, me contactaran de inmediato». La mandíbula de Michael se tensó. «Papá está descansando, no puede ocuparse de asuntos legales ahora». El señor Thompson abrió el sobre lentamente. «En realidad, sí puede». Me miró directamente. «La señora Carter me informó de algunas preocupaciones». Michael se giró hacia mí, seco. «¿Preocupaciones?» «Sí», dije con claridad, «sobre la seguridad de William». Victoria soltó una risita. «Esto es ridículo». El señor Thompson levantó una mano. «Antes de continuar, tengo aquí un documento firmado por William hace 3 semanas. Establece que, en caso de sospecha de interferencia médica, su autoridad médica y legal pasaría temporalmente a un fiduciario independiente». El rostro de Michael perdió color. «Eso no es posible». El señor Thompson lo miró con calma. «No solo es posible, es legal». Entregó copias al administrador del hospital. «Con efecto inmediato, las decisiones médicas del señor Carter serán supervisadas por un supervisor médico designado por el tribunal hasta que termine una investigación». El pasillo quedó en silencio. Michael parecía haber recibido un golpe. Victoria dio un paso al frente. «Esto es absurdo, no pueden acusarnos así». «Nadie ha acusado a nadie públicamente», dijo el señor Thompson. «Todavía». «Todavía». Esa palabra quedó suspendida. El administrador del hospital asintió. «Cooperaremos plenamente». El poder de Michael dentro de ese hospital se desvaneció en segundos, y él lo sabía. Esa misma tarde, la policía llegó en silencio. Sin sirenas, sin espectáculo, solo 2 agentes y una orden para revisar historiales médicos y pruebas de la casa, porque por fin les había dado todo. Las fotos de Victoria recibiendo un paquete por la puerta del personal, los frascos escondidos en el armario de la cocina, el cambio de medicación aprobado por Michael, el informe de la toxina en el análisis de sangre, y el detalle más importante, el té de hierbas de William, preparado solo por Victoria. Cuando la policía analizó las hojas de té que quedaban en la mansión, encontraron la toxina mezclada. De acción lenta, difícil de detectar, pero mortal con el tiempo. Victoria fue la primera en quebrarse. No gritó, no lloró a gritos. Simplemente se sentó en la sala cuando los agentes la confrontaron y sus hombros se hundieron. «No quise matarlo», susurró. El agente la miró fijamente. «¿Qué querías hacer entonces?» Ella me miró. «Iba a dárnoslo todo, todo». Michael intentó interrumpir. «No digas nada». Pero Victoria siguió. «Iba a donar la mayor parte, a dejarnos migajas comparado con lo que nos prometieron». El agente preguntó con claridad. «Entonces le añadiste toxina a su té». La voz le tembló. Michael dijo que solo haría que su enfermedad avanzara de forma natural, que nadie sospecharía nada. El silencio llenó la sala. Michael retrocedió despacio. Victoria dejó de hablar, pero ya era tarde. La verdad ya se había dicho en voz alta. Michael fue arrestado esa noche por conspiración e interferencia médica. Victoria fue acusada de intento de asesinato y envenenamiento. Mientras se los llevaban de la mansión, Victoria me miró. «Nos robaste el futuro». Yo negué con suavidad. «No, lo destruisteis vosotros». En el hospital, la condición de William mejoró lentamente durante las 2 semanas siguientes. Sin la toxina,
Su cuerpo empezó a estabilizarse. Los médicos estaban impactados. Resultó que su enfermedad era grave, pero no mortal de inmediato. El veneno la había hecho parecer peor. Una tarde abrió los ojos del todo y me sonrió. «¿Te quedaste?», me dijo en voz baja. «Claro que me quedé». Me apretó la mano. «Fui un tonto por no verlo antes». «Confiabas en tus hijos», dije con suavidad. «Confiar no es ser tonto. La traición es lo que lo es». Su recuperación no fue rápida, pero fue real. 3 meses después, William estaba de pie a mi lado otra vez en la capilla del hospital, no para una boda, sino para un anuncio. Declaró públicamente la creación de la Fundación Médica Carter para la investigación del cáncer. Cumplió sus promesas. La mayor parte de su fortuna financiaría tratamientos para familias que no pudieran pagarlos. Mi hermano Daniel fue uno de los primeros casos de éxito. Su tratamiento continuó sin interrupciones. Su cáncer entró en remisión. El día que Daniel salió del centro de tratamiento con un escáner limpio, me abrazó con fuerza. «Salvaste 2 vidas», me dijo. Negué con la cabeza. No, solo me negué a quedarme callada. William actualizó su testamento de forma legal y justa. Michael y Victoria fueron apartados de los puestos de control en la empresa. Aún así, recibirían apoyo una vez cumplieran las consecuencias ordenadas por el tribunal y programas de rehabilitación financiera, pero nunca volverían a controlar el imperio. Meses después, visité a Michael en una sala de visita supervisada en el centro de detención. Se veía más pequeño. La rabia se había convertido en arrepentimiento. «¿Por qué no hablaste con él?», le pregunté en voz baja. Bajó la mirada. Tenía miedo de perderlo todo, y ahora, esbozó una sonrisa débil. «Ahora lo perdí todo de todas formas». «El miedo hace que la gente haga cosas terribles», dije, «pero las decisiones siguen importando». Más tarde Victoria me envió una carta desde su programa de rehabilitación. Admitía que se sintió reemplazada cuando William se casó conmigo. Creyó que yo estaba tomando lo que le pertenecía, pero el amor y la caridad no son un robo, son crecimiento. Poco a poco la vida volvió a la calma. La mansión se sentía más ligera, sin secretos escondidos en sus paredes. William pasaba las mañanas planificando proyectos de la fundación. Yo volví a hornear a tiempo parcial, solo porque me hacía feliz. A veces nos sentábamos en el porche por la tarde. Él me miraba y decía, «Fuiste más valiente de lo que yo jamás fui», y yo me reía bajito. No, yo solo estaba prestando atención. Si hay algo que aprendí es esto: cuando algo se siente mal, no lo ignores. El silencio protege a la gente equivocada. Hablar protege a la gente correcta. Me casé con un multimillonario para salvar a mi hermano moribundo. Pensé que estaba haciendo un sacrificio, pero lo que en realidad hice fue entrar en una batalla que no esperaba, y al final no fue el dinero lo que ganó, fue la verdad. Si esta historia te tocó el corazón, tómate un momento ahora para dar me gusta y comentar. Dime qué habrías hecho en mi lugar y suscríbete para escuchar más historias de valentía, familia y el poder de plantarse cuando más importa, porque a veces la persona más silenciosa de la sala es la más fuerte de todas. Y yo nunca fui solo una abuela, fui una mujer que se negó a dejar que el mal ganara.